se da en la teoría y también se realiza en la práctica, ¿no? También se ejecuta en la práctica. Entonces, la primera clase he dado una introducción, la segunda clase he dado la teoría de plan de negocios para que los profes de la práctica ya puedan avanzar con esa parte de práctica este viernes. Y bueno, y hoy voy a avanzar más sobre la unidad 1, sobre la parte 1, el análisis del entorno y las instituciones que definen la economía agraria, ¿no? O sea, recuerdan, les decía que somos 7.000 y pico de millones de seres humanos, que trabajando en conjunto con la naturaleza todos los días tenemos que producir para alimentarnos, para garantizarnos al menos 2.500 kilocalorías por día por persona. Eso sale de la producción agraria, en acuerdo con la naturaleza, en trabajo con la naturaleza, pero también sale todo lo que sea textilería. Yo les explicaba que la producción textil primero había abandonado el mundo agrario para tapar, para cubrir al ser humano, habíamos pasado al plástico, mediados del siglo pasado, y hoy se está volviendo a usar el campo como una fuente de materia prima para que los humanos nos cubramos con productos más orgánicos, ¿no? También les decía que el campo se usa para la producción relacionada con la cosmética, con la farmacología, con la bioquímica. También hay producción en la naturaleza, en la economía agraria, para satisfacer esa demanda. Y también están los biocombustibles, ¿no? El campo como una base de producción de energía de alguna manera renovable, porque es combustible renovable, no sé si sustentable, depende cómo se lo haga, pero es como energía renovable. Todas las actividades que hacemos los humanos con nuestras instituciones para que trabajando en conjunto con la naturaleza produzcamos alimento, remedios, fibras básicas para cubrirnos, para ropa, para adornar casas y biocombustible, todas las actividades que hacemos para producir eso y para que eso llegue a todas las personas es lo que estudia la economía agraria, ese problema, ¿no? Cuánto se produce, quién lo produce, qué se produce, a qué precio se produce, dónde se lo vende, cómo se lo vende, todas esas cosas se estudian en esta materia, ¿no? Yo les decía que dentro de la economía, y hoy vamos a entrar en profundidad en ese debate, eh, los economistas, ante semejante cambio, a ver cómo decirle, eh, no creo que exista un economista en esta tierra que haya estudiado un libro que pueda predecir lo que va a pasar con la pandemia. Dicho de otra manera, todo lo que hemos estudiado antes no nos da mucha pista de poder saber qué va a pasar en el futuro económico. De lo que está pasando actualmente es que ante la incertidumbre del futuro, la mayor parte de los economistas se aferra más a sus ideas y a mi gusto se hace más dogmático, se hace más religioso y explica el mundo desde sus ideas, ¿no? Algunos que están más enamorados de las reglas del libre mercado explican la crisis y el futuro de la humanidad con esta pospandemia desde el libre mercado. Otros que tienen una mezcla entre Estado y mercado tienen su propuesta, y otros que son más de Estado puro o de comunidad organizada, armando, administrando, organizando la economía agraria, que son de corte más socialista, más marxista. Claro, ¿qué nos pasa a todos más allá de las camisetas que tengamos, con cuál idea nos guste a los economistas? Es que todos los libritos que hemos estudiado no nos alcanzan para predecir un futuro que nunca ha vivido la humanidad. O sea, no es que no hayamos estudiado los profes ni hayan investigado, es que esto es tan nuevo que no hay mucha forma de saberlo, ¿no? Entonces van a ver que cada economista se aferra a su idea, con lo cual, según la idea de economía que adopte cada profesor, da su opinión sobre lo que está pasando y sobre lo que va a pasar, ¿no? A mi gusto la realidad está muy subjetivada, está muy aferrada a las ideas que teníamos antes, y como, bueno, creo yo, como el cerebro le da miedo cuando hay incertidumbre, ante esa incertidumbre una de las reacciones que tiene es hacerse muy fanático de las ideas, porque esa actitud religiosa con la idea de alguna manera nos da calma, ¿no? O sea, gente que te dice, mira, yo no sé lo que pasa, cómo será la cosa, pero yo sé que las reglas de mercado nos salvan. Yo no sé cómo casan las cosas, pero acá si el Estado no interviene, no nos salvamos, ¿no?
se aferran a de ideas previas y el problema es que se hacen dogmáticas y al hacerse dogmáticas miramos la idea y no la realidad, ¿no? Yo les contaba que desde la perspectiva que le doy en la materia como economista, que no es igual, por ejemplo, a la que ustedes tenían en el primer año, la economía general, que son más creyentes del libre mercado y que le han enseñado la economía desde el punto de la teoría de la ley de la oferta y la demanda, la competencia y cómo funciona el mercado, ¿no? Y eso tiene el optimismo de que el mercado va a resolver los problemas ecológicos, los problemas sociales, los problemas tecnológicos, los problemas de distribución de la riqueza, porque hay una idea de que bueno, el mercado tiene con esas reglas capacidad para resolver todos esos problemas. Yo no estoy tan seguro de que el libre mercado con la oferta y la demanda pueda resolver todo. La verdad que tengo bastantes dudas y además creo que existen condicionantes previas para que se desarrolle o tanto la ley de la oferta y del mercado como la teoría del mercado, como quieran llamarla, la ley de la oferta y la demanda, o como las ideas de Estado que voy a explicar hoy, todas esas ideas de esta época de cómo nos tenemos que organizar los seres humanos están limitados por que vivimos en un mundo finito, que tiene una cantidad de tierra y agua limitada. Eso nos determina una limitada capacidad de producción que la vamos estirando a través del tiempo con tecnología y con capacidad de ampliar las fronteras agrícolas o de mejorar la producción agrícola, de aumentar la productividad por hectárea o por lo que sea que hagamos, ¿no? Pero lo que sí está claro es que con la tecnología dada hoy, la frontera agrícola y la capacidad productiva de los seres humanos es limitada, ¿no? Por ahí viene una tecnología en el futuro que inventa hacer cosas, producir rápidamente árboles o hacer, no sé, cosas que hoy no sabemos, y puede cambiar la limitante de los factores de la producción. Hoy, ¿cuál es la realidad? La tierra y el agua son limitadas, el agua dulce es limitada, la tierra cultivable es limitada, y los seres humanos crecemos en forma ilimitada, ¿no? Yo decía que había un economista, un sociólogo, un Malthus, que decía que en algún momento íbamos a llegar a este conflicto, que los humanos crecíamos en mucha mayor proporción que la capacidad de producción de comida. Bueno, eso que se abandonó ese autor, se está volviendo a hablar del mismo, porque, bueno, el crecimiento del Asia y el aumento del consumo de los países asiáticos, que tienen el 60% de la población, está empezando a generar algunos tipos de problemas, ¿no? Yo le decía que, bueno, este mundo en el que producimos, que tiene recursos limitados, además está sobrecalentado, tenemos un aumento de temperatura permanente. Ustedes tienen en el aula virtual un artículo de la FAO, un libro de la FAO, donde explica el aumento del calentamiento global, como ya no es una percepción subjetiva, sino es una realidad objetiva y que se la puede medir y mensurable, y que produce algunas ventajas y algunas desventajas en el corto plazo. La ventaja en el corto plazo es que las tierras frías se descongelan y se puede producir ahí con mucha producción de metano, especialmente el permafrost en Rusia y en Canadá y en todos los lugares eso tan frío, pero lo que se enfría, lo que se calienta en los polos, aumenta la temperatura en todo lo que es alrededor de los trópicos, disminuyendo la capacidad de producción, porque es una zona que por la temperatura, por la ecología, se produce mucho, ¿no? Entonces, si bien se reducen los trópicos, se aumenta cerca de los polos, donde hay lugares fríos, pero eso es una primera etapa. En una segunda etapa, dice la FAO, ya todo el calentamiento global va a producir una pérdida en la capacidad productiva de la humanidad. Y es un calentamiento global producido no por movimientos de la Tierra, que tuvo varias veces y durante los millones de años de existencia de la Tierra, enfriamiento y calentamiento y por razones propias de la Tierra o por que nos venían cosas de afuera como un aerolito, pero esta vez el calentamiento global lo estamos produciendo los humanos, ¿no? O sea, estamos generando tanto calentamiento como daños en la capa de ozono, en estas capitas de gases que envuelven la Tierra y que generan la atmósfera que nos permite estar vivos, ¿no? Entonces, desde el enfoque de la materia, vamos a hablar de Estado, vamos a hablar de mercado, de las leyes de libre mercado, pero desde el enfoque que le doy yo, no se puede ya pensar en economía agraria ni en ningún tipo de economía sin pensar en la problemática medioambiental
y sin tener en cuenta la relación de los seres humanos con el medio ambiente. A mi criterio especialmente porque este virus con el que, bueno, que estamos sufriendo, padeciéndolo, es el resultado de una interacción de un virus nuevo, un primer encuentro entre dos especies, que son especies salvajes, que ya conviven con los humanos porque hemos avanzado tanto sobre los ecosistemas y estamos tanto en todos lados, que bueno, ya estamos amontonados con especies que tienen virus y que tienen microorganismos que nuestro cuerpo no los conoce ni viceversa. Por ejemplo, Bill Gates, que de alguna manera vaticinó esta vacuna, él dice que bueno, este es el primero de los virus con el cual nos vamos a encontrar, que son encuentros entre los humanos, que ya no tenemos rincón en este mundo sin meternos, con las especies que estaban muy equilibradas con sus microorganismos en esos lugares, pero al interactuar con nosotros, nos morimos nosotros, nos enfermamos nosotros, se mueren ellos, ¿no? Entonces, a mí me parece que ya antes de esta materia yo tenía una postura de que antes de hablar de libre mercado, de Estado, de economía agraria, hay que hablar de la naturaleza. No, no comparto el optimismo de que la tecnología va a arreglar lo que estamos rompiendo a nivel natural. Se calcula que más del 60% de las especies silvestres le hemos aniquilado en las últimas décadas. Alemania ha perdido el 71% de su biomasa en los últimos 30 años. Biomasa que, bueno, ustedes saben, es la que poliniza y que hace un trabajo increíble articulada con la acción humana para la producción de alimentos, ¿no? Entonces, claro, somos una especie que al expandirnos con la forma de vida que tenemos actualmente, con los niveles de consumo, con la idea de felicidad y prosperidad basada en la compra de bienes industriales, el ser es tener y tener cosas industriales que producen mucha huella de carbono, nuestra forma de vida hace que además de ser muchos, consumamos mucho del sistema, le pidamos al sistema mucha energía. Miren, hay una página web muy interesante que dice, bueno, a ver, los seres humanos consumimos alimentos, consumimos electricidad, consumimos distintos tipos de energía. Esta página web lo que hizo, que es muy seria, es ver unificar todos los tipos de energías a una sola unidad de medida. Por ejemplo, ¿qué pasa si los seres humanos fuéramos focos? ¿No? ¿Cuántos vatios consumiríamos? Y en esos vatios están incluidas la comida, el gas, la luz, bueno, la luz en vatios, pero se unifican todas las formas de energía que nos permiten seguir vivos y reproduciéndonos. Y bueno, el estudio dice que los humanos consumimos más o menos 110 vatios. O sea, si en un día tenemos esos 110 vatios, podemos, eso expresa todo lo que consumimos para seguir vivos. Eso es lo mínimo que necesitamos los humanos para seguir vivos, con las 2.500 calorías, para seguir sobreviviendo. Pero resulta que un norteamericano medio y un europeo medio consume 11.000. Y ¿eso qué significa? Que las ideas de felicidad, los sentidos de la vida, nuestras tristezas, nuestras alegrías, están relacionadas con cuánto podamos consumir. Y los humanos cada vez necesitamos consumir más para sentirnos bien. Lo que le digo, un norteamericano medio consume 11.000 vatios, cuando en teoría con 110 es suficiente. Hicieron el mismo análisis en grupos étnicos que están alrededor del lago Titicaca, acá en Bolivia. Y resulta que un productor o un campesino alrededor del lago Titicaca vive con aproximadamente 250 vatios. Quiere decir que gasta 50 veces menos casi que un norteamericano medio. Dicho de otra manera, para la huella de carbono, para el daño para el medio ambiente, un campesino, un productor andino de esa zona, gasta lo mismo que 50 productores andinos gastan lo mismo en energía que un norteamericano medio. Entonces el problema es no solo que somos muchos, sino que consumimos como consumimos y tenemos la idea de que ser desarrollado es pedirle mucha energía al sistema, ¿no? Consumir, y toda esa consumición se traslada en daño en huella de carbono, ¿no? A la vez tenemos la paradoja esta de que más consumimos, más desperdiciamos. Se calcula que el 40% del alimento del mundo entre basura, que es lo que tiramos cuando no terminamos de comer, o cuando en los restaurantes, en los súper cuando se vence, o las cosas que del plato van directamente al tacho de basura, o los desperdicios y fallos de mercado, que son, por ejemplo, que cosechan tomate en Santa Clara,
pero el precio es tan bajo por factores X que el productor ni siquiera le da para cosecharlo de la planta. Y bueno, hay demanda de tomate, hay hambre y no se levanta el tomate por fallos de mercado, ¿no? Entonces, además de consumir mucho, el 40% de lo que consumimos lo desperdiciamos, lo tiramos a la basura, ¿no? No tenemos una forma de ser eficiente en la distribución de ese alimento. Entonces, problemas ambientales, problemas de basura y desperdicio. Para colmo, tenemos otra paradoja, u otra contradicción para analizar antes de pensar en el funcionamiento del mercado y del Estado, que es que los seres humanos tenemos casi 1.000 millones de niños, tal vez más con este coronavirus, vamos a saber en poco tiempo, que están comiendo menos de lo que necesitan, ¿no? Los humanos somos una especie que nuestro cerebro se termina de desarrollar después de nacidos, por eso somos seres de aprendizaje y de cultura, terminamos de madurar fuera de la panza de la madre o fuera de un huevo, o sea, nuestro cerebro termina de desarrollarse ya comiendo nosotros, fuera del cuerpo de nuestra progenitora, y si en los primeros años de vida no tenemos buena alimentación, buen estímulo y buen afecto, nuestro cerebro ya tiene capacidades disminuidas por el resto de nuestra vida. Bueno, hoy en día se calcula que hay 1.000 millones de personas, de las 7.000 millones de personas, que están comiendo menos de lo que sea necesario, y en el caso de los niños, estamos hipotecando su futuro. Cuando en realidad, aparentemente, hasta donde se sabe, hay alimento para todos, ¿no? Hoy en día hay capacidad productiva, si no se desperdiciara y se distribuiría bien, para darle de comer a todos. Esa paradoja no termina solo ahí, sino que además de haber 1.000 millones de niños o de humanos que comen menos de lo necesario, hay casi 1.000 millones o tal vez más entre obesos y gente con sobrepeso, ¿no? Se calcula, la OMS calcula que hay más de 600 a 700 mil este, millones de personas que están con enfermedad de sobrepeso, ¿no? En eso tenemos una característica los humanos diferenciadora. Ya voy a tratar de darle una explicación dentro de un ratito de esta característica, de que bueno, nos suicidamos comiendo, ¿no? Que muy pocas especies tienen el 20% de su población enferma de comer de más, ¿no? Una característica muy nuestra, que tenemos casi el 20% o un poco menos enferma por comer de menos, y tenemos un 15 o un 20% o más enferma de comer de más, ¿no? Eso, que haya obesos y que haya desnutridos, también habla de uno de los problemas marcos o previos a analizar la economía, que es la mala distribución de la riqueza, ¿no? Estamos pronto a tener el primer trillonario de la historia de la humanidad, que es este señor Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que está por tener 1.000.000 de dólares de patrimonio. Nunca en la historia de la humanidad alguien concentró tanta riqueza, ni hubo tanta distancia entre el rico y el pobre. Vivimos en un mundo donde la riqueza está muy concentrada y muy mal distribuida. Menos del 1% de la humanidad tiene más del 80% de la riqueza, y al revés. El 80% de la humanidad vive con el 20% de la riqueza, y el 20% más pobre de la humanidad vive con el 1% de la riqueza. Mientras que el 20% más rico de la humanidad disfruta del 80% de la riqueza. Además, vivimos con una riqueza muy mal distribuida, y esa distribución de la riqueza además tiene forma colonial. Dicho de otra manera, los países que están al norte son ricos, y las personas que están al norte tienen mucho más ricos en proporción a la población que nosotros al sur. O sea, vivimos en un país, en un mundo donde los que han salido a ayudar o a colonizar, depende cómo les guste describirlo, a otros países, tienen concentraciones de riqueza mucho mayores que los países como nosotros, que hemos recibido los españoles, bueno, los ingleses, los norteamericanos y ahora los chinos, ¿no? Otras, lo que, bueno, países colonizadores, ¿no? Que creen que tienen el derecho, por poseer tecnología, por tener dinero, por tener una cultura muy fuerte, de irse a otros países al lado para apropiarse de los recursos naturales, ¿no? Muchos economistas hablan de una etapa neocolonial, extractivista, porque con el crecimiento de la China, del Asia, ¿no? En general, pero sobre todo de la China y de la India y del sudeste asiático,
Ha habido una gran demanda de alimentos y una gran demanda de minerales, y en el caso de Sudáfrica y de África y de Sudamérica, somos países que tenemos muchos de esos recursos naturales. Entonces, empresas norteamericanas y europeas, también chinas, vienen a nuestros países a hacer uso de nuestros recursos naturales para vender comida a China, ¿no? Al Asia y a China. Entonces, al final son empresas del norte que usan nuestros recursos naturales y nuestros recursos naturales, nuestros humanos, nuestros factores de la producción, para elaborar alimentos y minerales para vendérselo al Asia, ¿no? Entonces vivimos en un mundo muy, en ese sentido, colonial. Uno de los debates que tenemos de este colonialismo, que vamos a entrar más adelante, es qué va a pasar con los chanchos, con los cerdos en Argentina, ¿no? Que ahora somos uno de los pocos países, junto con Brasil, que tiene espacio y capacidad de producción para satisfacer la enorme demanda de cerdos, porque se le murieron al 40% de las madres hace unos años en una gripe, ¿no? En una gripe africana, ¿no? En un virus. Entonces ahora viene el debate de quién va a ser los cerdos en Argentina, ¿no? Van a usar nuestros recursos naturales, van a venir empresas norteamericanas, europeas o chinas para hacer comidas para ellos, lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Hoy en día la mayor parte de la producción de alimentos del mundo está controlada por 7 empresas, la mayor parte de las cuales son europeas y norteamericanas, ¿no? La Nestlé, la PepsiCo, bueno, son una serie de empresas que bueno, está muy fácil de encontrar en Internet, ¿no? Entonces, antes de entrar a hablar de Estado y mercado, yo creo que hay que pensar en estas condiciones previas que determinan el análisis, ya sea una persona extremadamente liberal o extremadamente masista, o que creen una mezcla entre Estado y mercado, ¿no? Hay todas estas condiciones previas que hay que analizarlas. Dicho esto ahora, bueno, yo les decía que estas son las condiciones, que hay que entenderlas, que hay que profundizarlas, hay videos y hay material en la aula virtual de la cátedra que profundiza cada una de estas ideas, ¿no? La del calentamiento global, la de la obesidad y la desnutrición, la de la distribución y acumulación de riqueza con un neocolonialismo extractivista y la del desperdicio y la basura, ¿no? Son condiciones que son previas al funcionamiento de cualquier idea de economía agraria, ya sea más liberal o de libre mercado, ¿no? Ahora vamos a entrar a explicarle cómo es que estos 7.000 y pico de millones de personas nos organizamos para producir comida, medicamentos, ropa y combustible en articulación con la naturaleza, ¿no? Para eso voy a necesitar irme un poquito más atrás, porque bueno, yo tengo formación como economista y también tengo formación como antropólogo, entonces para entender la economía necesito explicar de la historia de la evolución de nuestra especie, ¿no? Yo les he mandado por WhatsApp una conferencia de Yuval Harari, que es un historiador que ha escrito, bueno, 3 libros, ¿no? Específicamente del que estamos hablando es de monos a dioses, o sea, es la historia de la evolución de la especie, ¿no? Y hay una parte que Harari se pregunta: ¿por qué nosotros los humanos somos una especie que, sin tener fortalezas físicas individuales, o tal vez tengamos menos fortalezas físicas individuales si nos comparamos nosotros con, por ejemplo, un chimpancé, no tenemos menos virtudes? O como dice él, ¿qué pasa si nos dejan en una isla desierta a uno de nosotros y a un chimpancé? Es probable que el chimpancé tenga más posibilidades de sobrevivencia como individuo, o es probable que haya individuos en especies que tengan mejor vista, mejor oído, más velocidad, más fuerza, más capacidad reproductiva que nosotros. Entonces, ¿qué explica que nosotros como especie seamos tan desparramados por todo el mundo a tal punto que estamos extinguiendo y amenazando las otras especies? ¿Qué tenemos los humanos? Esta especie de humanos, porque también, bueno, hubo varias que fueron quedando en el camino, esta que la antropología le llama sapiens sapiens, de la cual nosotros pertenecemos, ¿no? ¿Qué tenemos que nos hace tan exitosos? No sé si exitosos, pero somos muchos, ¿qué nos hace que sigamos acá y cada vez seamos más? Lo que plantea Harari, que yo comparto, es que los seres humanos tenemos 2 capacidades. La primera es que ambas tienen que ver en el lenguaje, que nos ponemos de acuerdo, ¿no? Nos ponemos juntas para ponernos de acuerdo para hacer cosas juntos. Al poder hacer cosas juntos y ponernos de acuerdo, podemos actuar en grupos grandes y defendernos
en forma grupal y colectiva o producir alimento en forma grupal o colectiva. Entonces el uso del lenguaje, el poder hablar entre nosotros, el haber creado ruidos con significado, que es esto del lenguaje, ¿no? Esto que están ustedes escuchando ruidos adiestrados en mis cuerdas vocales, que en la mayor parte de nuestros cerebros significan más o menos lo mismo. Bueno, esta capacidad de comunicarnos la experiencia previa usando el lenguaje nos hace muy exitosos, ¿no? Entonces el lenguaje nos diferencia. Claro, pero no somos la única especie que usa lenguaje, ni tampoco de las variedades humanas que hubo, no fuimos la única que usamos lenguaje. De hecho, la mayor parte de las especies vivas tienen su sistema de lenguaje. Se comunican con ruidos, con vibraciones, con observaciones, con movimientos físicos, y tampoco somos la única especie que tenemos éxito en forma colectiva. Por ejemplo, la organización de ciertos grupos de hormigas y de abejas es mucho más sofisticada que la organización social humana. ¿Cuál es la característica de nosotros como seres colectivos, como lo son las hormigas y las abejas? Es que nosotros esa forma de organización es flexible y la vamos modificando a través del tiempo, las vamos cambiando. Sin embargo, las abejas y las hormigas tienen una forma de organización, unas reglas, unas pautas de conducta que regulan a todo el individuo, que son muy rígidas, ¿no? Estos acuerdos entre individuos, ¿no? Que hacer cosas comunes y que regulan el comportamiento individual, por ejemplo, en el caso de las hormigas, no lleves tal cosa al hormiguero, solo lleva hojitas porque la hojita va a producir hongos. Entonces ya una hormiga sabe que el bienestar colectivo le modifica la conducta individual para poder sobrevivir colectivamente, ¿no? Esos acuerdos colectivos que regulan la vida individual para la sobrevivencia de la especie, en el caso de los humanos, que lo tenemos al talento como las ovejas, como las abejas y como las hormigas, es dinámico. ¿Qué significa esto? Lo podemos estar cambiando y lo puede cambiar cualquiera. En cambio, las otras especies cambian su estructura colectiva solamente cuando están en riesgo de extinción. Los humanos no. Podemos producir permanentemente ese cambio. Entonces, bueno, Arari dice, ¿y por qué los humanos tenemos esta capacidad de adaptar, de ponernos de acuerdo, ¿no? Entre muchas cantidades de especies, con una forma de acuerdo que además es dinámica y que además se cambia a sí misma y se cuestiona todo el tiempo como está siendo cuestionada ahora? Lo que dice él que los seres humanos, y muchos autores entre los que yo comparto, tenemos la capacidad de inventar cosas que no existen y todos creer en ese invento que no existe y sentirnos unidos por ese invento. Y por al estar unidos por esas ideas, esos inventos, él dice imaginación, fantasía, producimos la capacidad de estar amontonados en grupo y trabajar colectivamente. Él, por ejemplo, usa, y usamos la mayor parte de nosotros, la idea de Dios, ¿no? Hay cientos de expresiones de Dios y por pertenecer a la misma religión nos mantenemos unidos y, formamos, y trabajamos en forma colectiva y más o menos organizada, ¿no? La idea de Estado, el nombre de Argentina, son cosas creadas. El Estado y la nación son inventos creados. De hecho, hay estados que a través del tiempo, mirando en cientos de años, han desaparecido, han aparecido, han reaparecido. Europa es un continente que está en permanente modificación y remodificación de sus estados, ¿no? Entonces, los humanos tenemos capacidad de inventar algo que no existe, que lo consideramos superior a nosotros mismos, y la pertenencia a eso superior que nosotros mismos hemos inventado nos mantiene unidos y con capacidad de ponernos de acuerdo para actuar en grupo. Claro, vos decís, bueno, buenísimo. Entonces, al pertenecer todo a la misma idea, al mismo Dios, al mismo Estado, a la misma nación, a la misma religión o al mismo club de fútbol. Digamos, un club de fútbol es un nombre inventado, no sé, Boca tiene colores, un nombre que alguien inventó, con colores que alguien inventó, y que hoy hay gente que se siente parte de esa comunidad, de ese colectivo urbano, y el pertenecer a ser de Boca hace que nos juntemos con un montón de personas que no conocemos, que probablemente nunca vamos a conocer, que no tenemos mucho que ver, pero al ver que tenemos la misma camiseta y sentimos la misma pasión, somos capaces de cooperar colectivamente para
actuar respecto de Boca. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros en la Bombonera, en vez de meternos todos los hinchas o meterse todos los hinchas de Boca por un lado y los hinchas de otro equipo por el otro, meteríamos humanos o animales que no tienen esa capacidad de identificación con la camiseta? Y probablemente sería un caos, porque la pertenencia al club hace que el club nos ponga regla, que nos ordenemos, que podamos entrar cientos o varias decenas de miles de personas en la Bombonera, no me acuerdo cuánto, y que haya formas colectivas de acuerdo, de convivencia, de sentirse parte del mismo club, de usar la misma remera, ¿no? Los seres humanos tenemos la característica de que podemos crear una idea de algo superior, ya sea un club de fútbol, ya sea una religión con un Dios, ya sea un Estado, ya sea una idea, y por la pertenencia a esa idea trabajamos colectivamente. Entonces el lenguaje de los sapiens sapiens se ha especializado en debatir y crear esas ideas superiores que nos unen a los humanos, que los unen aún con la dificultad de que al estar unidos generamos muchos conflictos. Estos conflictos que nos genera por estar todos amontonados, hace que estamos todos juntos. Bueno, la idea de la familia es también una idea creada, no todas las culturas tienen el mismo concepto de familia. Por ejemplo, yo soy descendiente de europeo, la cultura de origen mío tiene la idea de familia del papá, la mamá y los hijitos vinculado a la genética, lo que se llama la patrilineal, ¿no? La familia del marido, la mujer y los hijitos. Bueno, los que acá son descendientes de andinos, que están por ahí muchos en esta clase, vienen de una cultura que la idea de familia no está limitada por la genética y la legalidad, sino que está definida por los vínculos afectivos, ¿no? Entonces son familias ampliadas, que pueden tener un ahijado y quererlo igual que un hijo, y tienen distintos conceptos de la forma de relacionarse en la familia, que también es una idea que crea cada cultura, ¿no? Hay culturas indígenas, por ejemplo, que no existe el nombre ni la figura del padre, solo crían las mujeres los hijos, y los hijos son reconocidos por las mujeres, pero no saben quién es el padre, porque la rotación de hombres en las mujeres es abierta, o decide la mujer a quién. Entonces ni siquiera tiene la palabra papá. Hay otras culturas que la responsabilidad sobre el hijo la tiene el tío. Entonces la idea de familia, que nosotros no dudamos que es así, también es una invención, también es una creación. Así como es también la creación, esta propuesta griega, después refritada por los europeos en el siglo XVII y modernizada por los norteamericanos, que el individuo y el bienestar individual por arriba del bienestar familiar. Lo importante acá es estar uno bien, no importa si tu grupo de pertenencia se daña, ¿no? Eso también es una creación. La idea de que el individualismo extremo es la mejor forma de vida, ¿no? Entonces los seres humanos creamos estas ideas que nos unen, y al unirnos nos peleamos entre nosotros, porque somos todos singulares. Cada uno y cada una de nosotros, si bien tiene muchas cosas en común y objetivas con el otro, con la otra, tiene cosas que son únicas, ¿no? Es una maravilla también de nuestra especie. ¿Qué quiere decir? Y que si unimos dos personas o las juntamos unidas por alguna de estas instituciones, así le da el enfoque a la materia, a la familia, a Dios, al Estado, al mercado, cuando esta idea superior nos amontona, y que miércoles empiezan a salir chisporroteríos, porque somos seres singulares, y no solo somos seres singulares, o sea, cada uno es diferente al otro, sino que a través de nuestra vida biológica y psicológica, cuando nos pasa el tiempo por el cuerpo y nos pasa el tiempo por la emoción y por la cabeza, vamos cambiando a través del tiempo. Entonces, claro, convivís con alguien contenido por una idea que se creó en algún momento, por ejemplo, la idea de familia patrilineal, la idea de Dios y religión, la idea de Estado, la idea de club, la idea de pertenencia a la barra, ¿no? A la banda territorial, yo soy de Moreno, yo soy de Cuyaya, ¿no? Esas ideas te unen, te permiten trabajar cooperativamente como especie, pero a la vez te llenan de conflicto. Dicho de otra manera, cuando más gentes compartís cosas, más conflictos tenés. Por eso el individualismo es tentador, porque tenés menos quilombo, pues. Claro, tenés menos quilombo en soledad. Por eso la gente que quiere más, tiene más afecto o tiene más pertenencia a familia, facultad, club, tiene más estímulo, porque somos seres colectivos, pero a la vez tiene más conflicto. Cada institución en la que participa tiene quilombo, ¿no? Por esto de la singularidad y por los cambios.
Entonces somos seres que hemos desarrollado talento lingüístico, talento en el lenguaje, en esta capacidad de comunicarnos con ruido, para generar siempre ideas superiores que nos mantienen unidos y nos mantienen como especie prósperos, y para generar conocimiento del otro para poder convivir estrechamente, ¿no? Tal vez por eso el Facebook tiene tanta, a mi ojo, tiene tanto éxito, porque claro, para chusmear la vida del otro, digamos, antes, ¿qué hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes? Cuando conocías a alguien, para constituir una familia, para ser parte de un club, para ser parte de una religión, para ser parte de un partido político, te pasabas horas tratando de conocerlo, ¿no? Siendo en nuestra cultura las mujeres las especialistas en tener información de los otros seres humanos cercanos para elegir cuál es la mejor persona para reproducirse y para constituir este grupo, pareja, ¿no? Lo que en el día cotidiano los hombres llaman chusmas a las mujeres, en la antropología es un talento muy especial que te permite tener mucha información sobre la otra persona con la cual convivís para saber cuál elegir para convivir, para reproducirte, para trabajar en conjunto o para convivir dentro de los conflictos, ¿no? Entonces esos dos talentos que han tenido alguna división de género, uno la de la construcción de una idea superior que ha sido más de los hombrecitos, de las 3 o 4 religiones que explican el 99% de la espiritualidad, los que se conectaron con esa Dios, con ese nombre de Dios, o con esa construcción de Dios, si se quiere, desde el punto de la vista de la ciencia, como Mahoma, como la iluminación de Buda, como el catolicismo, el cristianismo, bueno, como el sintoísmo, ¿no? Es que los que se conectaron con la versión de Dios fueron siempre hombres. Entonces la tarea de construir ideas vinculadas a un poder superior es mucho más masculino. De hecho, en la mayor parte de las religiones, los representantes de Dios sobre la tierra son varoncitos, ¿no? En el caso de la Iglesia Católica, con mucha más fuerza, no puede haber mujeres curas, ¿no? O sea, el vínculo con el Dios, con la idea superior de Dios, es más masculina. Y el vínculo con el ser cercano, no con el ser misterioso o la idea de esta superior, sino con el de carne y hueso, con el cual estamos unidos por esta idea superior, el talento y el saber para el vínculo con el otro ha sido más femenino, ¿no? En nuestra cultura y después de la agricultura, que ya también lo voy a explicar, ¿no? Entonces los seres humanos, ahí les he pasado el video de Harari, de Yuval Harari, en este libro tan interesante, que es un TED Talk. Él explica, por supuesto, con mucha más precisión y con mucha más calidad esto de que los sapiens sapiens somos unos bichitos, ¿no? Que tenemos el talento de ponernos de acuerdo para poder prosperar como especie, en este caso nos ponemos de acuerdo para la producción de alimentación, ¿no? Que es el tema de estas charlas de economía agraria, y que eso lo hacemos porque hemos desarrollado esa habilidad de siempre crear una idea superior. Yo les decía en la charla anterior, hay un librito muy interesante que ha recuperado el autor 232 descripciones de alguna forma de ser superior. Una ballena, un río, el mar, el sol, la tierra, un tótem, un dios como una forma de árabe, como a un árabe africano como es Cristo, un dios de un gordo que se sienta a conectarse con el todo y a iluminarse como fue Buda. Bueno, de esas descripciones hay más de 200, ¿no? A través de nuestra historia y lo que hemos podido recopilar. Lo que siempre hubo es la idea de algo superior para ponernos de acuerdo y trabajar colectivamente, ¿no? En esta historia de la humanidad, donde vamos desarrollando en un proceso larguísimo esta habilidad, hay un cambio muy importante hace entre 12 y 15 mil años, ¿no? Nosotros como especie tenemos varios millones de años sobre la Tierra, ¿no? Desde que, bueno, venimos de los chimpancés, venimos de los mamíferos pasamos, ahí no se dividen simios y chimpancés, simios y monos, de los simios que son los monos sin cola, venimos nosotros, mientras que lo maravilloso de la evolución que uno va cambiando y el otro sigue igual, ¿no? En este largo proceso que hemos ido teniendo, hemos ido produciendo todos estos cambios, ¿no? Y hace 12.000 y 15.000 años, después de varios millones de años de andar por la tierra como cazadores y recolectores, empezamos a quedarnos quietos y a manejar el agua y la naturaleza, o sea que creamos la agricultura. Durante varios millones de años como especie hemos tenido la habilidad para sobrevivir,
persiguiendo los animales que iban moviéndose en una tierra, imagínense, hace varios millones de años, según el clima. O sea, cuando hacía calor, los animales buscaban el calor y viceversa, y se iban moviendo siguiendo el clima, el frío y el calor. Bueno, el ser humano lo que hacía en esa época para sobrevivir, iba evolucionando, iba caminando atrás de estos seres que se movían, ¿no? O sea, éramos nómades. ¿Qué significaba ser nómade? Que siempre estabas cambiando de lugar. Claro, y si siempre estabas cambiando de lugar, bueno, ¿cuál es tu casa? ¿Cuál es tu barrio? ¿Cuál es tu propiedad? Y bueno, la propiedad era lo que vos podías portar. Llevarías un pedazo de piola o algún cuero o algunos palos o alguna flecha. Entonces la humanidad durante varios millones de años sobrevivió moviéndose grupalmente, siguiendo la comida, ¿no? Y ahí hemos desarrollado muchos talentos, formas de vida características, hasta que hace unos miles de años se produce un gran cambio, se enfría el mundo. Al enfriarse el mundo, el agua se congela en los polos y se seca. Hay muchas explicaciones sobre qué pasó eso, pero eso es lo que pasó. Eso están en unos videos que están en el aula virtual, ¿no? De cómo se produce el Youngest Dryas, este proceso de seca de la Tierra. ¿Y qué pasa? Estos grandes mamíferos que los humanos comíamos de ellos, porque bueno, durante estos millones de años, ¿en qué nos hemos especializado? Y bueno, éramos seres de trabajo en banda, con lenguaje, nos comunicábamos entre nosotros, muy resistentes para trotar, no muy rápidos ni muy fuertes, pero sí bichos resistentes, ¿no? De caminar y de agotar a nuestras grandes presas, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Trabajábamos en grupo y caminábamos, seguíamos nuestras presas hasta que lográbamos cazarla. Cuando la cazamos, nos pegábamos una empasada de carne y grasa y después nos pasamos bastante tiempo más tratando de volver a cazar otro gran animal y sobrevivíamos mientras que hacíamos ese proceso de tratar de cazar con frutas, con bayas, con semillas. Entonces la dieta y la forma de organización del cazador-recolector estaba en la habilidad para cazar, que bueno, tenía mucho que ver con los hombres, y la habilidad para recolectar frutas, semillas, ¿no? Y que tenían mientras que íbamos moviéndonos atrás de las presas. Y así la humanidad, sin mucho éxito demográfico, o sea, no crecíamos mucho, sí hemos logrado sobrevivir, no todas las especies que hemos evolucionado del África, que bueno, para la antropología venimos de África, y hay algunos que han venido de África y se han adaptado al distinto ecosistema, que han creado una especie, como el perro y el zorro, digamos, ¿no? Como distintas variedades. Algunos han desaparecido o se han mezclado con las anteriores, y la que hemos sobrevivido es esta, ¿no? La sapiens sapiens, ¿no? Entonces, este proceso ha sido muy importante porque nos hemos empezado a quedar sin animales por Youngest Dryas. Entonces empezó a desaparecer de nuevo la especie humana, que se había desparramado por todos lados cazando, buscando animales y tierras de caza. Y lo que se produce en esa época, entre hace 12.000 y 15.000 años, es que en vez de andar correteando animales, ¿no? Desde que hemos decidido, bueno, ¿qué pasa si nos quedamos en un lugar y en vez de andar recolectando semillas, bayas, verduras, las cultivamos manejando el agua al lado de los ríos? Entonces, especialmente los Nubians, que bueno, ahí van a ver en el video que los describen bien, que es el grupo que en la arqueología se tiene como los primeros que han avanzado en la agricultura, inventamos la agricultura y la ganadería, ¿no? En lo que se llama la salida del neolítico, que bueno, ¿qué pasa básicamente? Bueno, en vez de andar correteando los bichos, lo que hacemos, bueno, quedamos en un lugar, bueno, en vez de andar recolectando frutas y semillas y bayas, las cultivamos. Pero claro, ahí empiezan a producirse algunos problemas complicados que cambian la historia de la humanidad y hasta hoy son debate, ¿no? Claro, el problema es que cuando nosotros éramos nómades, no teníamos casa, no teníamos propiedad privada. ¿Y de quién eran los animales que cazábamos? Y de nadie, porque andaban por la naturaleza. Es como ir a pescar, a ver, si ustedes van a pescar pejerrey al dique La Ciénaga, ¿de quién es ese pejerrey? Y del que lo caza. Bueno, eso tan sencillo que uno hace cuando va a pescar al dique La Ciénaga o al dique Las Maderas, bueno, hace varios miles de años todo era así. Lo que vos encontrabas
Papel, papel, el que se le encuentre para él, digamos, ¿no? O sea, si vos encontrabas una vaca y te la comías, bueno, la vaca no era de nadie. Los recursos naturales, que hoy le llamamos recursos naturales, o sea, los animales, los vegetales, todo eso era de quien lo encontraba. Y la humanidad básicamente vivía así. Claro, ¿qué pasa cuando nos asentamos especialmente al lado de los ríos, en 5 lugares casi en la misma época en el mundo? Uno de los 5 lugares donde se desarrolló la agricultura fue acá, ¿no? En las tierras altas de Latinoamérica, de Sudamérica, alrededor del lago Titicaca y en esa zona. Bueno, el problema es que si vos ya cultivabas el maíz o cultivabas lo que cultivabas, ya esa producción se empieza a considerar como de propiedad privada. Con la agricultura nace la idea o se expande la idea que ya teníamos de lo que es mío y de lo que no es mío. Nada más que antes de la agricultura las cosas de propiedad eran muy pocas y eran las que vos podías llevar arriba del cuerpo, las que podías portar. Pero al quedarnos quietos en un solo lugar como especie, ya empieza a decir, che, ¿de quién es esta tierra donde siempre estoy? Donde me quedo quieto. Empieza con la quietud y con la agricultura la idea de la propiedad privada. No es que empieza, digamos, se fortalece mucho y toma mucho debate de quién son las cosas, especialmente de quién son los excedentes, porque también con la agricultura empieza una cuestión que aún hoy estamos debatiendo, ¿no? La riqueza. Si uno de estos cazadores mutaba en agricultor y cuando se ponía a cultivar producía más comida de la que necesitaba, ¿de quién es ese excedente? ¿De quién es la riqueza que produce una persona que le sobra, que excede su capacidad de consumo? ¿Es de todos? ¿Es de la naturaleza? ¿Es de la persona que lo produjo? Entonces empieza con la agricultura un debate muy complejo, que la capacidad del ser humano para producir más alimento y riqueza del que necesita, y de quién es esa riqueza que excede sus necesidades y su demanda. Porque no es solo que la agricultura empieza a producir más alimento del que necesitaba ese grupo, sino que al tener más alimento se libera más tiempo, porque ya no tenés que andar cazando y porque ya hay comida. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a hacer sandalia, empezamos a hacer arcilla, empezamos a derretir los metales, empezamos a armar maquinitas, se nos empieza a funcionar la imaginación, esta virtud tan humana de crear cosas que no existen antes en la realidad, de crear cerebro y después llevarla a la realidad. Entonces empezamos a imaginar más, porque empezamos a tener más tiempo libre y empezamos a desarrollar nuestros talentos fuera del cuerpo exosomático, que son las herramientas, ¿no? La herramienta que podría ser primero un pedazo de hueso para labrar la tierra, después podría ser un palo tirado por un buey para dar vuelta a la tierra, después un tractor para dar vuelta a la tierra, y bueno, hoy un GPS para manejar una computadora que maneja un tractor que da vuelta a la Tierra, ¿no? Entonces, siempre los humanos hemos empezado en eso, un desarrollo de nuestra capacidad tecnológica que es extender nuestro cuerpo. Hace 12.000 años abríamos la Tierra con piedras, con uñas, con pedazos de hueso. Hoy manejamos una computadora que maneja un tractor, ¿no? Que abre la tierra, la trabaja, ¿no? El otro día veía que la empresa Ledesma está produciendo una profunda reactivación para incorporar drones y seguimiento por GPS de cada una de sus cultivos de caña, ¿no? O sea, ya ni siquiera es que nosotros vamos a hacer cosas, sino lo que hacemos es manejar máquinas que están fuera de nuestro cuerpo que transforman la realidad. Ese cuento de manejar hoy drones que manejan tractores y cosechadoras o computadoras, empezó con la agricultura, o se desarrolló profundamente, había empezado antes, modificando la tierra, llevando el agua, haciendo un agujerito, quitándole el yuyo para que no le gane, no le compita en el sol y en el agua, no dedicando a hacer ese proceso. Entonces esa capacidad produce acumulación, empieza a sobrarle comida a los grupos, produce el debate de la propiedad privada y de quién es un río, de quién es, de quién es una vaca, de quién es una corzuela. Bueno, ahora hoy la vaca es propiedad privada y la corzuela es el del que la caza. Antes todo era el de quien la cazaba, porque las cosas no le pertenecían ni al Estado, ni a Dios, era de todos, era un bien colectivo, era un bien común. El alimento le pertenecía a todos, como son hoy los peces de alta mar, por ejemplo, ¿no? Son bienes colectivos. Los peces de
las plataformas territoriales pertenecen al país que ha reclamado ese pedazo de mar, ¿no? Que es una extensión de su costa física, ¿no? Bueno, como son los peces de alta profundidad, antes era todo. ¿Qué pasaba? Y bueno, el que lo encontraba se lo comía. El problema es que la agricultura se desarrolla en 5 lugares en una época que había mucho cazador-recolector muerto de hambre, porque se habían muerto los animales grandotes que eran la especialización, que se habían hecho habilidosos, nos habíamos hecho habilidosos para comer esos animales grandotes. ¿Y qué pasa? Y la mayor parte de los humanos al principio, como nos sigue pasando, somos resistentes a los cambios y nos gusta más lo viejo conocido que lo bueno por conocer. Entonces los nómades no se convertían en agricultores porque lo consideraban una cosa, sería muy revolucionaria para la época, supongo yo, sería mucho cambio. Entonces, ¿qué pasaban? Andaban dando vueltas, buscando su casa, y cuando encontraban a estos grupos que cerca de los ríos se habían quedado quietos, se habían estacionado, ya estaban permanentes, la producción o los animales que criaban esos grupos, para los nómades lo consideraban como que era del que lo agarraba. Entonces empiezan los nómades a enfrentarse a los locales, a los que están viviendo en un territorio. De ahí viene la idea de nación, la idea de Estado, un grupo de personas que compartimos un territorio, como nosotros en Argentina. Todo lo que vivimos en este triangulito, que tenemos los dibujitos, eso, con divisiones políticas, no son divisiones hechas por Dios, sino lo hemos hecho los humanos, todos los que vivimos ahí, estamos quietos aquí, y todos los recursos que tenemos en este país nos pertenecen a nosotros que vivimos ahí. Esa idea se construye con la agricultura. Un grupo de personas que vive estable en un territorio, que controla el territorio y que comparte la propiedad de los recursos naturales, de lo que hay en ese territorio. Se crea la idea de país, la idea de Estado, ¿no? Compartir un grupo, un territorio. Si las personas que comparten ese territorio además tienen la misma cultura, se dice que el Estado es como una nación. La nación es un grupo de personas que comparten muchas culturas. Hay veces que se puede compartir la cultura, pero no compartir el mismo territorio. Por ejemplo, el mundo judío, ¿no? Los israelitas tienen su tierra en Israel, bueno, ahí en el mundo árabe, pero sin embargo los judíos de Buenos Aires o los de Nueva York se dicen a sí mismos judíos, pertenecen, manejan el lenguaje, el mismo Dios, pero no están en el mismo lugar. Pertenecen a la misma nación cultural, pero no comparten el mismo territorio. Y hay países al revés, como por ejemplo España y Bolivia, que adentro tienen distintas naciones culturales, como los catalanes en España, como los vascos, en Bolivia, como bueno, los aymaras, los quechuas, que comparten el mismo territorio con distinta cultura allá adentro, ¿no? Pero empezamos con la idea de que los que vivimos estable en un determinado lugar, a ese lugar es de nuestra propiedad y lo defendemos. Entonces, ¿qué pasa? Esta idea de Estado que la vamos construyendo a través del tiempo, le empiezan las agresiones de los nómades que venían buscando que lo que encontraban para comer, y empieza a haber encuentros muy violentos entre estos lugares estables y los nómades. Por eso los lugares más viejos de la agricultura son lugares amurallados, son fuertes, tenían fosos, porque tenían que defenderse de los que venían de afuera y que los saqueaban, y que además eran más violentos, más agresivos, más especializados en la violencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué empiezan a hacer los agricultores? Dicen, bueno, mira, cada vez que vienen estos nómades nos pegan una saqueada, nos hacen pomada todo, nos queman las casas, son tremendos, lo que tenemos que hacer es empezar a defendernos. Entonces dicen, bueno, ¿y cómo hacemos para defendernos? Bueno, hagamos un bolsillo, juntemos un poquito de plata y pongamos gente a cuidarnos, pues. Y se crea la idea de ejército. Es que un grupo que vive en un determinado territorio hace un bolsillo, paga, ¿no? Pone todos los meses o todo el tiempo plata para mantener gente que te defienda de los de afuera. ¿Y qué es lo que te va a defender? Y básicamente, o una de las cosas que te va a defender, es lo que producíamos de comida en esa época y los bienes industriales, que serían muy poquito en esa época, más artesanales. Entonces el Estado nace porque nace la agricultura, porque nace la idea de que estamos quietos en un lugar. Entonces la economía agraria genera las primeras ideas de Estado, que han ido cambiando a través del tiempo, esa idea de Estado, ¿no? La primera idea que Estado que hay es clarísima, que es defendernos de los de afuera. Pero ¿qué pasa? Esto que yo les decía,
al estar amontonados, viviendo en un grupo, unidos por una idea superior, que es la patria o alguna forma de Dios, pero hasta el siglo XVII en el mundo europeo la parte política y la parte religiosa estaba mezclada, digamos, el rey, que era el que manejaba el poder político, era un enviado de Dios, ¿no? Pero bueno, ahí la religión y la política se mezclan, se siguen mezclando, ¿no? Desde la época en que nos convertimos en sedentarios, ¿no? Entonces, bueno, ponemos gente que le pagamos haciendo un bolsillo para que nos cuide los de afuera, pero teníamos conflictos internos, aunque estemos unidos por una idea de Estado y por una idea de Dios, y en el caso de la monarquía, mezclado el Estado y Dios. Entonces teníamos peleas internas, también vinculadas a la propiedad privada y a la convivencia urbana. Entonces, este grupo de gente que nosotros contratamos para defendernos de los de afuera, también lo tenemos que meter para defendernos de los de adentro, de nosotros mismos. Entonces ya se crea un grupo, un Estado, una idea de que hay un grupo de personas que nosotros le damos plata, que le damos armas, que le damos el derecho para usar las armas, para defendernos de los de afuera y para defendernos a nosotros mismos de nosotros mismos. O sea, las personas que somos parte de un territorio, de un Estado, que compartimos un territorio como la Argentina, decidimos contratar a un grupo para que nos defiendan de los de afuera y que nos defiendan de nosotros mismos, de los desórdenes que producimos de nosotros mismos, ¿no? Y se crean las primeras ideas de Estado. Ese Estado ha ido evolucionando a través del tiempo, porque claro, hay un artículo muy interesante que cuenta toda esta evolución del Estado en el mundo europeo y norteamericano, del cual con la colonia nos ha impregnado mucho, y a mi gusto, lamentablemente, ha eliminado mucho o ha silenciado mucho las ideas de Estado y de organización política que había acá en la zona, que estaban más vinculados a acuerdos familiares, esa forma de organización política no base al Estado ni a Dios, sino en base a familias y negociaciones de familia, se llamaban ailius, ¿no? Que era una forma de organización basada en negociaciones de grupos familiares que controlaban territorio, ¿no? La idea de Estado que traemos de los europeos y norteamericanos está bien muy descrito en este artículo, que bueno, ¿qué pasa en el tema agrícola? Al principio dice, bueno, le demos poder a estos 4 o 5 para que nos cuiden. ¿Qué significa? El Estado es una creación de los ciudadanos y quienes administran el Estado son empleados de los ciudadanos. De hecho, todos los políticos y todos los empleados públicos, incluido yo, vivimos gracias al impuesto, que es esta contribución que es obligatoria en Argentina para mantenernos a todos nosotros, ¿no? Y se cree esa idea de Estado, pero ¿cuál es el problema? El que administra todos los bienes y ese poder que le cedemos los ciudadanos al gobernante, y bueno, tenía una vida cómoda y privilegiada porque tenía poder. Y bueno, ya hemos aprendido que el sapiens, así como tiene el talento para generar la idea de Dios y tiene el talento para dialogar y ponernos de acuerdo para cooperar, también tenemos serios problemas con la codicia y con el autocontrol para el manejo del poder, ¿no? Para el manejo de la riqueza, el poder militar, el poder religioso, con la tentación siempre de que ese poder lo quieramos tener, apropiarnos de ese poder, ¿no? Y ese es un poder muy fuerte, que un grupo de ciudadanos te dé plata y te otorgue el derecho de usar armas y de usar armas contra los de afuera o contra los de adentro, ¿no? De hecho, hay una definición de Estado que dice que es el monopolio legítimo de la violencia. O sea, el único que puede meter en cana legítimamente es el Estado. Y el Estado es una construcción de los humanos. No es nada divino ni nada fuera de lo humano, ¿no? Entonces, en las primeras construcciones de Estado, ¿qué pasa? Y bueno, los que son soldados, que son los encargados de defender de adentro y de afuera, vienen un día y dicen, che, la verdad que nos defendemos los de adentro, los defendemos de afuera, ¿y por qué no nosotros no nos hacemos dueños de este Estado? Entonces viene una gran época en la humanidad de señores de la guerra, que son los mismos que hemos contratado para que nos defiendan, que dicen ahora yo soy el dueño. Entonces, los autorizamos a usar la violencia, le damos plata para usar la violencia, y después a élite que hemos elegido temporalmente para que nos cuide de los de afuera y de adentro, dice, ah, bueno, ahora este poder es mío. Y se crean una idea de que ese poder es hereditario, ¿no? Que viene por la sangre, y una vez que uno entra ahí no se quiere ir más y quiere que continúen los hijos, se crea la idea después de, bueno, de la monarquía y del feudalismo, y ahí se empiezan a pensar cómo hacemos en esta organización que hemos creado con la agricultura, de hacerla menos injusta. O sea, que
no se aproveche del Estado solamente el que está administrando ni que sea el dueño. Y ahí creamos la división de poderes, recuperamos, o se recupera en Europa en el 1678, en la Revolución Francesa, la idea de democracia de los griegos, de que estas personas que son las que manejan el poder del Estado, no son los que se consideran enviados de Dios, ni los que heredan genética y sangre, sino los que elige la ciudadanía. Y empieza todo un proceso de vuelta del Estado al ciudadano, que es el que lo crea, generándole ese poder a través del voto y los sistemas de control en la idea de democracia participativa, que es una evolución. Generamos la idea de tres poderes para limitar a quienes elegimos nosotros para que nos administren, hacemos el ejecutivo, digamos, el que nos cuida, el que hace las leyes y el que hace cumplir las leyes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y judicial. A principios del siglo pasado, en el 1900, se produce una gran urbanización del mundo, nos empezamos a amontonar los humanos, empezamos a abandonar el campo y a amontonarnos en las ciudades, ¿y qué pasa? Cuando abandonamos el campo y nos amontonamos en las ciudades, empezamos a traer a la ciudad animales y enfermedades del campo, como el coronavirus ahora, y se producen grandes muertes y grandes pestes. Entonces el Estado, fines del 800, principio del 900, empieza a encargarse de ordenar la planificación de la vida cotidiana. Y empieza la idea de los municipios, del manejar la basura, de manejar el agua, las aguas negras, las aguas blancas, las aguas grises, porque si mezclábamos las aguas nos enfermábamos. Entonces el Estado ahí evoluciona más a que los ciudadanos que vivimos en un territorio saludables, tomemos agua, no nos enfermemos entre nosotros, y el Estado va creciendo en las cosas que esperamos los ciudadanos de ese Estado, ¿no? Entonces hay mucha gente que cree que el Estado, que es parte de la agricultura, no puede prescindirse en este mundo y que sin Estado habría más injusticia, no se aplicarían los derechos humanos. El derecho es un invento, una creación de los humanos, que es una regla que acordamos que vivimos en un territorio que nos regula la conducta privada y la conducta de todos, ¿no? La Constitución, que es un acuerdo entre ciudadanos para convivir y que ese acuerdo regula al mismo ciudadano que lo acepta, ¿no? Yo soy argentino, la Constitución y todas sus leyes de segundo grado, tercer grado, son las que me reglan y me conducen y me limitan como persona, ¿no? Entonces se crea la idea del Estado, el Estado, como es una creación humana que ha ido evolucionando de acuerdo, hemos ido cambiando los humanos, está en permanente cambio. Por ejemplo, la idea de salud pública y de educación pública. ¿Qué significa esto? Es un derecho y el Estado te lo tiene que dar aunque seas pobre. En este país está en la Constitución. ¿Eso qué significa? Que el Estado, además de cuidarnos de los de afuera, de cuidarnos de los de adentro, de dividir tres poderes, nos tiene que dar educación, nos tiene que dar salud y nos tiene que dar seguridad. Hoy en día se está debatiendo ya en el mundo, con esta crisis de la pandemia, si es que la alimentación no es un bien de mercado, sino un derecho. Dicho de otra manera, si no va a ser una obligación dentro de 5 o 10 años que los estados te garanticen un plato de comida en tu casa. Más allá si tenés plata, si sos vago, si sos trabajador, si sos emprendedor, si sos lo que seas. Así, más allá de que seas lo que seas, la educación es pública y gratuita en Argentina, que el acceso al alimento básico sea público y gratuito. Es un debate que está cada vez más fuerte en la humanidad con este coronavirus y que dice el Estado tiene que crecer más aún y hacerse cargo de garantizar que nadie va a estar sin comer. Ese debate es especialmente interesante en un país como el nuestro, produce comida aproximadamente, se calcula, para 400 millones de personas afuera del país. Somos 44 millones y damos de comer casi a 10 argentinos afuera, y tenemos casi la mitad de nuestros niños comiendo mal acá adentro. Eso puede decir, che, al final damos de comer a 10 argentinos y acá no damos de comer bien a los argentinos. ¿Y eso qué? Que se jodan porque no tienen plata, o el Estado les tiene que garantizar, más allá de que tengan plata o no, a esos niños, a esas personas, la alimentación. Los estados van cambiando de acuerdo a cómo va cambiando la humanidad, los problemas como este de enfermedad y biológico, porque los estados son una creación humana. Entonces la agricultura se crea esta idea que va cambiando y que por supuesto tiene la tendencia de que cada uno que es privilegiado por esta idea, por ejemplo el sistema político, y el que llega ahí no se quiere ir nunca más,
porque maneja mucho poder. En el caso, por ejemplo, de Jujuy, el presupuesto para el Estado jujeño es más de 48.000 millones de pesos para el año que viene. Y hay que manejar 48.000 millones de pesos y tiene más de 80.000 empleados. Y bueno, es linda la sensación de poder, ¿no? De manejar todo eso, ¿no? Y son sensaciones de poder que normalmente nos acercan a la idea de Dios que construimos, ¿no? Es como que nos sentimos un poco dioses cuando manejamos el poder que nosotros mismos hemos elegido delegar a un grupo para que nos organicen la sobrevivencia, ¿no? Entonces tenemos, como les digo, miren, de estas reuniones que explican el 90 y pico por ciento de la espiritualidad en el mundo, la mayor parte tiene la codicia como el mayor problema, ¿no? Ya los Vedas, que es lo que leía Buda hace varios miles de años, no hace más de 2600 años, ya decían que uno de los problemas nuestros es la codicia, ¿no? Lo dice también el Corán, lo dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Popol Vuh, ¿no? Esto de los humanos queriendo tener más poder a la costa de pérdida de poder o daño de los otros humanos y las otras formas de vida, ¿no? Pero junto con la agricultura y con la producción de excedentes se produce otro fenómeno también muy interesante. Los seres humanos siempre hemos sido seres de intercambio, ¿no? O sea, esto del poder hablar, nos ponemos de acuerdo, che, vos corretealo a aquel animal por acá, yo lo correteo a este animal por allá, vos tirarle una piedra cuando pase, cuando éramos cazadores. Y después cuando lo cazábamos, nos distribuíamos el resultado de esa caza poniéndonos de acuerdo con el lenguaje. O sea que ya llegamos con 1.000.000 de años de práctica, de intercambio y de acuerdo para distribuir las cosas que producíamos colectivamente, que básicamente era la caza, ¿no? Cazamos un mamut, que era una cantidad de comida monstruosa, y bueno, la distribución del mamut, qué tarea traía uno, ahí teníamos debate y discutíamos, o sea, ya veníamos como especie con el talento de hablar para ponernos de acuerdo, para generar alimento y para distribuir ese alimento, ¿no? En la generación por la caza o la producción y en la distribución de los frutos de esa caza o de esa producción, ¿no? Entonces, claro, ya veníamos con muchos talentos de ponernos de acuerdo. ¿Qué pasa con el tema de la agricultura? Empieza a sobrar muchísima comida. Esto que le decía, al sobrar comida también sobra tiempo, al sobrar tiempo empiezan a desarrollarse herramientas, casa, alfarería, textilería, nos abrigamos más, nos sentimos menos frío, nos cuidamos más del clima, empezamos a generar medicina, cuidado, se empiezan a morir menos los niños porque ya no pare la mujer mientras que está siguiendo algún animal, sino que pare quieta en un lugar, o sea, da la luz, no tiene, tiene el nacimiento tenemos el nacimiento de la especie quietos, ¿no? Que nos aumenta en tamaño, y bueno, y además empieza a generar excedente de todo tipo. Primero excedente de comida, después el otro que se dedicaba a hacer lanzas, tiene excedente de lanza, y de golpe nos sobran las cosas. ¿Y qué hacemos con las cosas que nos sobran? Y bueno, los sapiens sapiens somos buenos para hablar, pues, y para ponernos de acuerdo en la casa. El mismo talento que usamos en la casa lo empezamos a usar para el intercambio de bienes que exceden. Y empezamos los seres humanos, ya veníamos, pero aumentamos la capacidad de intercambio del excedente. Entonces, bueno, si producías, no sé, alguna forma de agricultura, póngale en la papa, en esta zona, y producías más de lo que necesitabas para tu familia, aún guardando para todo el año, eso que te sobraba, ¿qué hacías? Y se empiezan a crear espacios de intercambio, ¿no? Mucho más fuerte. Y son espacios de intercambio que se realizan en un principio en un lugar del pueblo, de la comunidad, en un costadito. Y bueno, ¿y cuál era el principio de esos espacios de intercambio? Lo que se llamaba los intercambios primitivos era que decir, bueno, yo la verdad que crío ovejas y me sobran 10 ovejas y no tengo ropa ni tampoco tengo un arado y me hace falta, no sé, semillas, ¿no? Me hace falta maíz. Entonces, en base a lo que a mí me faltaba, iba a intercambiar mi excedente para satisfacer mi necesidad. Durante muchos años el mercado funcionó así. A mí me sobran mates y me falta, no sé, manzanas. Bueno, como lo que me falta es manzana, voy a conseguir las 20 manzanas logrando el intercambio que el mate. Cambiábamos bienes para satisfacer necesidades. Cuando llega ese proceso se va complejizando hasta que llega un punto que decís, bueno, yo no voy al intercambio solo para satisfacer mi necesidad, como se sigue haciendo, por ejemplo, en las ferias de trueque de la Puna, en la Manca Fiesta, una de ellas, ¿no? Que la gente va
al intercambio, dando lo que le sobra y buscando lo que le falta. Cuando se empiezan a constituir las ideas del mercado en un principio eran así, pero después eso va cambiando hasta que llega un punto que los que intercambian no son los que producen. O sea, el que cría la oveja no es el que va y las intercambia como pasa en la banca fiesta. Se le da a un comerciante, a una persona que lleva la oveja a un lugar donde no hay oveja y que la cambia por dátiles. Y trae el dátil y se empieza a pedir una persona que funciona como intermediario entre el que produce una cosa y el que produce otra cosa. Y el problema es que, claro, antes era clarito, yo te cambiaba 2 bolsas de dátiles por un cordero. Pero ¿qué hace este intermediario? Agarra el cordero, se lo lleva y bueno, por ahí consigue 4 bolsas de dátiles. O sea, por ahí ve una forma de conseguir más producción porque ya el intercambio no lo hace el que cría la oveja con el que hace los dátiles, lo hace un intermediario. Y empieza el intercambio ya no para satisfacer necesidades, sino para tratar de sacar la mayor ventaja en cada intercambio. Y se crea la idea del libre mercado, del libre intercambio, juego de la oferta y la demanda, como una manera de poder acceder a la riqueza. Ese mercado se crea en los inicios de la agricultura, pero rápidamente los que eran los políticos de la época dicen, che, guarda con este mercado porque es peligroso, porque los mercaderes estos, que están en el medio entre el que produce y el que consume, están teniendo mucha plata. Entonces empieza el control de la riqueza que se producen en estos sistemas de intercambio, ¿no? ¿Y qué se hace en un principio? Estos lugares de intercambio libre se los aísla de la sociedad y se los encierra en un predio. Por eso, por ejemplo, acá en la Alvear tenemos un mercado cerrado, y ustedes fíjense en los 3 mercados que hay municipales, en la Alvear, el de la vieja terminal y el de la Almirante Brown, todos son iguales, son lugares cerrados con puertas de reja, porque ahí mentían adentro a todos los que intercambiaban, que eran considerados como buscas, eran considerados los peores de la sociedad. ¿Por qué? Porque no eran reyes, no eran soldados, no eran sacerdotes, no eran artesanos y no eran agricultores. Dicho de otra manera, no tenían otra habilidad que intercambiar cosas y aprovechar de la falta de información que tiene el que hace dátiles de lo que el que hace la oveja y cuánto esfuerzo cuesta hacer el dátil y la oveja. O sea que en el manejo, en mover las cosas del lugar y manejar bien la información, hacían ventajas. Entonces se los mete a todos esos, ¿no? Comerciantes en un lugar y el Estado los regula los reyes, las monarquías. Entonces, ¿qué pasa? El enriquecimiento en el mundo estaba prohibido al libre mercado, estaba prohibido al campesino, estaba prohibido al artesano y estaba solo permitido a los que en esa época eran los señores feudales, eran los dueños de la tierra, los descendientes de los dioses, ¿no? Entonces había una gran prohibición a la libertad de enriquecimiento en el mundo, porque la riqueza, siempre combatiendo esta idea del mercado y de la libertad, la tenían los herederos de los dioses, ¿no? Eso cambia hace unos 300 años, donde dice, ¿sabe qué? Puede ser rico cualquiera, no solo el heredero de los dioses. Y se crea la idea del libre mercado enfrentado a un Dios que decía, los ricos los manda Dios, ¿no? Y incluso en algunas religiones que decían, mira, ser pobre está bien porque después vas a merecer la vida eterna después que te mueras. Entonces era, los ricos son los representantes de Dios y además si sos pobre vas a ir al paraíso y si sos rico por ahí vas a ir al infierno, ¿no? Se crean una idea que durante cientos de años funciona bien en la humanidad, hasta que se empiezan a pelear las personas que quieren la libertad de posibilidad de enriquecimiento, ¿no? Que esta idea del mercado original generado en la agricultura, que después el Estado y los religiosos lo controla, llega un momento que se le descontrola y dice, che, deja de joder, yo quiero ganar plata. Y la codicia y la competencia que estaban reguladas por el Estado y controladas por la religión y vista como un defecto. De hecho, por ahí si algunos de ustedes son hijos de productores o de productoras, el productor más viejo, digamos, de más experiencia en el Jujuy, tiene una idea del comerciante como un ser de segundo nivel, ¿no? O sea, son pichincheros, son buscas. ¿Por qué? Porque, como les digo, no era gobernante, no era descendiente de reyes, no representaba a los dioses, no era soldado, no era artesano, no producía maquinitas ni herramientas, ni tampoco era agricultor, que era una persona
que hacía uso del esfuerzo trabajo del otro para intercambiarlo y que había que controlarlo. Bueno, ese control cambia la idea de libertad, donde se empieza a concebir después de básicamente en el siglo XVII, al fin del siglo XVII, de que esa idea que estuvo controlada de la falta de libertad y que la riqueza solo la pueden acceder los elegidos, es para cualquiera. Y se enaltece la idea del libre mercado, del individuo compitiendo con el otro individuo para su prosperidad, y que la ambición del individuo hace que cada vez haga mejores cosas para ganar dinero, y al hacer mejores cosas hace que la humanidad prospere rápido y que sobrevive el más apto. Entonces la humanidad prospera rápido y es rico. ¿Quién es el más apto, el más capaz, el más competitivo, el que tiene más mérito? Que es la idea del libre mercado. Claro, en esa época la riqueza no podías accederla con el trabajo, sino que tenías que por cuna o por algún vínculo con el dios al que pertenecía o al que sentías que pertenecía, pero eso cambia de hace 200 o 300 años, ¿no? Entonces la codicia que estaba contenida se destapa y empieza a aplaudirse la codicia. De hecho, hoy es considerada una virtud por el libre mercado, ¿no? La codicia convertida en vocación de lucro se le llama emprendedurismo, ¿no? Esa persona es emprendedora. ¿Qué quiere? Que codicia, quiere ganar dinero, ¿no? No es que quiere ganar lo suficiente para vivir bien, es que quiere ganar dinero y después buscará en qué gasta el dinero. El objetivo es la codicia, es ganar dinero, es acumular. No es como era en los principios días del mercado, en los primeros días del mercado, que yo trabajo, lo que me sobra lo cambio por lo que necesito. Ahora ya no es así, yo lo que quiero es ganar dinero. Después veo en qué los gasto y ya el marketing y el sistema sabe cómo sacarme esa plata, ¿no? Entonces, los revolucionarios de la época, especialmente Adam Smith, ¿no? Estamos hablando fines del 700, ¿no? Ahí en la frontera en Kirkland, en Escocia, entre la frontera del Commonwealth en la Inglaterra de esa época. Él era hijo de un aduanero, digamos, la persona que no permitía que entren productos de otros lados del mundo dentro de Inglaterra, que estaba manejada por los reyes, que eran los dueños de la tierra, que los dueños de todo. No eran los propietarios, y decidían que entraba a Inglaterra, al Commonwealth, que llamaba esa, ¿no? Al Reino Unido. Y bueno, y habían también amigos del rey, que el rey decía: vos producís tal cosa, vos producís pan, vos producís ropa, y no dejes entrar de lo de afuera, ¿no? Él ve esa injusticia, ve que se producían cosas de mala calidad y muy cara dentro del Reino Unido, mientras que había de afuera mucho más barata. Y él dice que la libertad hay que llevarla al extremo, la libertad del individuo, la libre circulación de bienes, de gente y de dinero, porque en esa libre circulación el que es bueno en algo se va a especializar en eso, y lo que le sobra lo va a intercambiar con el otro. Y viene una gran idea del libre mercado, ¿no? Con versiones un poco más extremas, como la escuela austríaca a la que pertenece Milley, ¿no? Con Hayek y Mises, intelectuales de la escuela liberal, que dicen ellos: hay que eliminar el Estado no sirve para nada, hay que liberar completamente a los individuos, porque la concentración, la falta de trabajo, el daño ambiental, el libre mercado tiene un mecanismo, una mano invisible, le llamaba Adam Smith, que hace que se va a equilibrar y se va a regular todos esos problemas. Entonces, hay gente que hace esta idea del mercado libre, que cree que esa es la mejor idea para organizarnos como seres humanos, porque nos estimula la competencia, nos estimula la acumulación, admiramos al exitoso. Al admirarlo al exitoso, nos sobreexigimos y trabajamos 18 horas diarias porque queremos ser como el rico. Al trabajar tantas horas diarias para querer ser como el rico, prosperamos como especies. Al que más prospera, el que más pagarle, y además de pagarle más, hay que admirarlo, porque al admirarlo, todos quieren ser como él y quieren trabajar mucho, ¿no? Digamos, vos vas a un joven y le decís: ¿vos cómo querés ser? ¿Como Steve Jobs, que trabajaba 16 horas diarias, o como un señor tranquilo que trabaja 6 horas en el Estado y después se dedica a disfrutar su vida con lo poco que gana, ¿no? Obviamente nuestro modelo, ¿no? Si seguimos al libre mercado, que es una creación humana, esta institución mercado es una creación humana, como le decía un poco antes, cooperar e intercambiar los humanos lo hacemos siempre. Esta forma de cooperar e intercambiar, esta forma de mercado, siendo seres de mercado de hace muchos años, donde el objetivo
es la acumulación de riqueza lograda compitiendo con el otro, viendo la codicia como virtud y como el motor del sistema, como el motor de la economía, es un invento humano que tiene pocos años, ¿no? Pocos cientos de años, comparado con nuestros millones de años de existencia como humanos, ¿no? Y esa idea, obviamente, cuando se nace el Estado y el mercado como dos instituciones que siempre se están peleando. Los que creen más en el Estado se llaman más socialistas y los que creen más en el libre mercado se llaman más liberales. Y hay enamorados de una idea y enamorados de otra idea y fanáticos. Y ustedes ven la tele y van a ver que nosotros tenemos medios de comunicación de enamorados de la idea de libre mercado y enamorados de la idea de Estado. Y este país además tiene la característica que durante un tiempo lo manejan las personas que creen en el libre mercado y durante un tiempo lo manejan más personas que creen más en la idea del Estado controlando al mercado, ¿no? Controlando a los empresarios. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando evolucionemos la idea de mercado y Estado y vamos evolucionando en esto de mercado y en Estado, ¿no? Hay muchos que creen que, bueno, o este, ¿no? Si ustedes, como les digo, acá el más payasesco y a mi punto de vista menos serio de nuestro economista, que es Milei, argentino, que él habla de que, bueno, los políticos son vagos, el Estado es una basura, hay que desarmarlo, hay que destruirlo, y tiene su argumento, ¿no? Y si ustedes escuchan a gobernadores y presidentes actuales, ¿qué te están diciendo? Los sueldos se están pagando con emisión del Estado, los ATP, los IFE, el ingreso familiar extraordinario, o sea, hoy Argentina y el mundo está sobreviviendo gracias al Estado. Si no fuera por el Estado que está emitiendo dinero, ya se hubieran quebrado muchísimas pymes, mucha gente no hubiera comido, y vaya a saber cuánta gente se hubiera muerto porque no tenía acceso a la seguridad privada. Entonces, la pandemia de nuevo está poniendo sobre discusión cuál es el Estado necesario en esta época, qué te resuelve el Estado y qué te resuelve el mercado, ¿no? Y nuestro país cada tanto tira para un lado, tira para el otro, ¿no? Ya les voy a explicar cómo viene ese pendular en nuestro país, ese no ida para libre mercado y la libre para el Estado, y también les voy a explicar cómo hoy para los economistas no existe, bueno, para los economistas de la línea que yo comparto, no existe ningún lugar donde haya Estado puro ni mercado puro. Todo el mundo es una combinación de Estado y mercado. Dos instituciones que nacen de la agricultura, que nacen del sedentarismo y que vienen, perdón, que vienen modificándose permanentemente desde su inicio, desde hace 10.000 a 12.000 años, porque ambas instituciones, el mercado y el Estado, son creaciones humanas. Son creaciones humanas y la capacidad de intercambio y la capacidad de mercado es muy del ser humano, es muy del sapiens sapiens, especialmente uno de los elementos que nosotros compartimos lo humano es el uso del dinero. El dinero nos conecta sin que nos conozcamos, no necesitamos ser amigos del verdulero ni el que nos vende la zapatilla. El dinero nos permite el intercambio de bienes sin conocernos y muchas veces sin hablar el mismo idioma, sin pertenecer a otra cultura. O sea, yo puedo comprar de Amazon una campera en Taiwán y traérmela hasta acá. ¿Qué nos une con esa persona que produce la campera? No tenemos la misma cultura, no tenemos el mismo país, no tenemos el mismo idioma. ¿Y por qué podemos hacer el intercambio? Porque compartimos el dinero como una herramienta de vínculo entre los seres humanos. El uso del dinero, el dinero es la idea más difundida que hay tal vez hoy en el mundo, ¿no? Que el uso de un papelito o una moneda, un pedazo de metal, que tiene un valor y que esa idea de valor es compartida y que usamos ese papelito para el intercambio de bienes. Hoy en día, como les digo, este debate entre Estado y mercado está muy potente, está cada vez más fuerte. Hoy, bueno, se agarran cualquier diario o los canales de televisión que representan a los que creen en el libre mercado, los canales de televisión que representan a los que creen en el Estado. Y bueno, se los digo más fácil, en la época de los K veía 6, 7 y 8 y estábamos en el paraíso. Y veíamos TN y estábamos en el infierno. En la época de Macri, vos veías TN y estábamos en el paraíso. El que unos años antes te decía que estábamos en el infierno. Y veías C5N y te decía, estamos en el infierno. En que en la época acá decía que estábamos en el paraíso. Porque claro, los medios de comunicación con sus intelectuales responden a los intereses de los propietarios de los medios.
Y bueno, si son medios y son propietarios más vinculados a grandes empresas que se benefician con el libre mercado, bueno, obviamente esos medios hablan a favor. Y si son medios vinculados a expresiones de los que no están tan beneficiados por el libre mercado, los excluidos, la pobreza, el mundo indígena, los colectivos segregados como los LGTB, los mismos el género, y bueno, dice, mira, el Estado me defiende cuando yo no tengo nada porque el mercado le gusta al que tiene, digamos, o al que cree que puede tener, aunque no tenga, ¿no? El que cree que por admirar el libre mercado le va a ser hospitalario, ¿no? Entonces los medios de comunicación juegan de acuerdo a sus ideas. Y hoy estamos en profundo debate, por ejemplo, quién saca a la Argentina de esta crisis post-pandemia y quién aprovecha oportunidades que se pueden convertir en amenazas, como la gran demanda de cerdos de China, ¿no? Que ya metiéndonos en la materia, ¿no? Esta introducción que les he dado respecto de qué es el Estado y el qué es el mercado, la tienen que respaldar con los videos que están colgados, con el material que está dentro del aula virtual. Para entender el mercado, yo no profundizo mucho en el mercado porque asumo que le han dado en la materia de economía general todo, la ley de la oferta y la demanda, los principios, la teoría de los equilibrios, todo lo que es micro y macroeconomía, ya entienden de eso. Sí les ha acercado un documento de Berthoud, que es medio complejo, pero que es interesante, y un cómics, de estos que son dibujitos ¿no? que tienen texto, de Asterix y Obelix, donde explica el funcionamiento del mercado moderno, ¿no? Y cómo el mercado moderno entra en un grupo étnico, en una tribu, en una aldea, donde tenía una forma de organización no marcada por la codicia. Tenían casi recolección y pequeños mercados donde se intercambiaban lo que sobraba por lo que se necesitaba. No que ibas a buscar dinero, sino que ibas a buscar satisfacción. Lo que en la vida cotidiana dice, hay gente que trabaja para vivir y hay otra gente que vive para trabajar, ¿no? El capitalismo moderno y el libre mercado es vivir para trabajar, no trabajar para vivir. Entonces, tienen Berthoud, tienen Obelix y Asterix, y tienen los videos de el neolítico, la agricultura y la ganadería, ¿no? Que están todos colgados. Respecto del Estado, tienen un artículo muy interesante que les he colgado sobre la evolución del Estado, pero bueno, yo confío en su capacidad de búsqueda en Internet, van a Google y ponen evolución del Estado moderno y tienen, bueno, lo que quieran. Tienen YouTube, tienen docentes, ¿no? Nacimiento del Estado y evolución, generación del Estado moderno, la democracia. Bueno, ahí tienen montones para leer. Lo que sí es pretensión de esta materia es que ustedes entiendan la lógica de mercado, entiendan la lógica del Estado y entiendan las relaciones que hay entre mercado y Estado. Porque si ustedes entienden eso, después van a entender qué es una política agraria, qué es un plan de negocio, ¿no? Cómo se encuentran el Estado y el mercado con la política agraria y cómo un plan de negocio es un instrumento para trabajar desde el mercado, pero también articulado ahora con el Estado por el crecimiento de la política, ¿no? Así que bueno, hasta ahora, hasta ahí es la clase de hoy. Hoy ya estamos entrando en las instituciones que organizan la economía agraria. Y esas instituciones básicamente son el Estado y el mercado. Me falta hablar de otras instituciones que también tienen poder, que no son ni los empresarios ni los políticos, que son las organizaciones de la sociedad civil, que tienen tremendo poder. Ustedes dicen, no, no tiene tanto poder. Ajá, ¿no tiene poder el Papa? ¿Qué opinan ustedes? Una persona que no es empresaria, ni es un Estado. Bueno, el Vaticano es un Estado, pero es una iglesia, y no tiene poder. Y las organizaciones de productores no tienen poder, la Sociedad Rural, CRA, Coninagro, la Federación Agraria Argentina, las organizaciones de pequeños productores de Jujuy, la cooperativa y la Cámara de Tabacaleros, la asociación de los 13, 16 ingenios que están organizados en este país. Esa organización de personas no tiene poder, claro que tiene poder. Y también puede cambiar las reglas del mercado y las reglas del Estado. Es la sociedad civil que se organiza sin meterse en la política, sin meterse en la empresa, pero al estar de nuevo los seres humanos amontonaditos, con una idea superior peleándonos ahí adentro, aunque unidos por la idea superior, tenemos capacidad de incidir en el mercado y en el Estado. Esa sociedad civil antes se expresaba por logias, lo que antes se llamaban logias, ¿no?
que eran, bueno, viene de la época de la Europa, donde los que compartían el mismo oficio, compartían las mismas ideas y se juntaban y se organizaban, ¿no? O por ideas de mafia, de grupos de personas que controlan el poder en un territorio y que los que le une es o el oficio o el mismo territorio. Y hoy hay el poder de la sociedad civil no organizada, pero conectada virtualmente. Le puedo dar un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si los jóvenes se empiezan a mandar mensajes por Facebook, en estas redes, en la que vivimos, donde cada uno de ustedes tiene varios cientos ¿no?, de links o de contactos en el Facebook o en cualquiera otra de las redes sociales, y se ponen de acuerdo de no consumir un determinado producto? Lo que pasa es que esa empresa funde. ¿Qué pasa si los jóvenes deciden vincularse virtualmente y votar o no a un determinado político? Y los destruyen. Estamos observando que cómo las redes, ¿no?, y cómo los celulares, la nueva tecnología y el uso de las redes puede cambiar políticos sin meterse en la democracia y puede modificar la distribución de la riqueza sin meterse en el mundo de las empresas. Cada vez más la sociedad civil organizada en un sindicato, en una iglesia, en el club en los ricos de Davos, en el Club de París, en la Federación Agraria, en la Sociedad Rural, en Coninagro, en CRA, en ACREA, en todas las organizaciones que hay de productores. Además de eso, pueden incidir en la política y en los negocios sin pertenecer a ninguna institución, sino estados articulados virtualmente, ¿no? La sociedad civil virtual cada vez tiene más poder de detener o de modificar la política y los negocios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si un grupo de campesinos de la Puna deciden detener alguna minera? Ahí tienen sus contactos, sacan una filmación, lo mandan al mundo, se producen redes de redes, todo el mundo se entera y la empresa que está produciendo ahí en la Puna le bajan las acciones porque no tiene licencia social, porque cada vez se le da más apoyo a la licencia social, que el apoyo de la gente que vive en la comunidad que permite hacer ese negocio, ¿no? Entonces hoy se considera que son tres instituciones las que están en permanente búsqueda y tensión y pelea entre ellos: las organizaciones de la sociedad civil, que no son empresas ni son Estado, el Estado con la democracia y los partidos que compiten usando la democracia para hacer uso del poder del Estado, bueno, a mi ojo, para servirnos a nosotros, a ojos de otros, para apropiarse privadamente de ese poder delegado, que es el poder del Estado. Y esa sociedad, esa organización de la sociedad civil tampoco es una empresa con fin de lucro, que lo que tiene como motor es la codicia, la competencia y el enriquecimiento como sentido de la vida, ¿no? Bueno, hasta este es el enfoque institucional. A mí, de los institucionalistas que más me gustan, de los modernos, de los que están escribiendo hoy, lo que más me gusta son Acemoglu y Robinson. Han escrito hace poco un librito muy interesante que habla de las instituciones inclusivas y exclusivas, cuando el mercado incluye o excluye, cuando la política incluye o excluye, y cuando las organizaciones de la sociedad civil incluyen o excluyen, ¿no? Bueno, el libro también les voy a colgar algunos capítulos. Pasa que está en papel, no está en digital. Ya voy a hacer cómo hago para que tengan respaldo de este análisis de las instituciones, de esta corriente que yo uso para explicar Estado, mercado y sociedad civil, ¿no? Así que bueno, ya son casi una hora y media o un poco más de clase. Hasta aquí nomás los dejo. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos el martes que viene. El viernes tienen práctica. Así que les pido que vayan saliendo, así yo puedo grabar esta conversación y de nuevo se las vuelvo a mandar el link para que ustedes la puedan bajar del Face, no de mi canal de YouTube, perdón, se la mando por WhatsApp al link y hoy día les voy a colgar la del viernes, ¿no? Que todavía no he logrado bajarla colgarla a YouTube, ya la bajé, pero no lo colgué. Así que por favor se van retirando, van saliendo y así puedo grabar. Hasta luego, chicos. Bien, profe, gracias. Que estén muy bien. Los voy sacando yo. Chao, Raúl, nos vemos. Chau, Guito, que estén muy bien. Cuídate. Chao, hasta luego. Chau, Su, que estén muy bien, querida.